Buenas tardes. Un agradecimiento inicial, naturalmente, a la Sociedad Interamericana de Prensa por la invitación para compartir mínimamente una visión de lo que ha significado la lucha contra la corrupción en Guatemala. Una gratitud a Gonzalo Marroquín por las elogiosas palabras de introducción y el intento de una mayor brevedad de lo que preveía en la intervención, no solo debido ya al gran retraso que tenemos en la programación, sino a que tal vez esto posibilitaría para que hubiera algunas inquietudes que pudieran expresarse de parte de ustedes, sobre todo tratándose, respecto de los no guatemaltecos, tratándose de una institución tan sui generis, tan extraña, aún en nuestros países de América Latina, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El 12 de diciembre del 2006, el gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas suscribieron un acuerdo para establecer en el país una Comisión Internacional contra la Impunidad, a la que se le encomendaba el mandato de contribuir al fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas desde tres perspectivas diferentes. De un lado, la identificación, persecución, desarticulación y garantías de no repetición de los que desde el Acuerdo Global de Derechos Humanos, firmado el 29 de marzo de 1994, fueron identificados como cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, CIACS, tal como se declaró en el capítulo 4 de este acuerdo global. Para mantener un irrestricto respeto a los derechos humanos, no deben existir cuerpos ilegales ni aparatos clandestinos de seguridad. El gobierno de la República reconoce que es su obligación combatir cualquier manifestación de los mismos. Otra actividad dentro del mandato tiene que ver con la recomendación al Estado de políticas públicas para erradicar los CIACS. Y uno tercero, la recomendación de las reformas jurídicas e institucionales necesarias para ese fin. Y aunque, si bien los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad fueron definidos en el acuerdo que suscribió, al que me hacía referencia antes, el gobierno de Guatemala con Naciones Unidas en 2006, como aquellos grupos que actúan ilegalmente para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos, y que estén vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado, o cuenten con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas, noción que en la época del conflicto armado interno aludía a estructuras paraestatales delictivas encargadas de la represión de toda forma de disidencia. Ese concepto no podía entenderse estático, inmóvil, pétreo, sino por el contrario, dinámico, que se adapta a los nuevos tiempos conforme la evolución del Estado y de la sociedad guatemaltecos, hasta convertirse en lo que hoy podemos denominar redes político-económicas ilícitas que se organizan de manera oculta para realizar actividades legales e ilegales con tres propósitos bien definidos.
1. Acumular y ejercer poder ilegítimo, público o privado. 2. Enriquecerse ilícitamente. Y 3. Generar impunidad para sus miembros. No se trata, conviene aclarar, que ese tipo de organizaciones criminales hubieran definido o redefinido sus prioridades o reorientado sus objetivos, pues desde que se les concebía estrictamente como SIACs, vinculados a la lucha contrainsurgente o represora de toda forma de disidencia, tenían igualmente interés de fortalecer su poder por la vía de la apropiación del Estado, al que utilizan además como instrumento para acrecentar ilícitamente su patrimonio y hacerlo con absoluta impunidad. Dicho en otros términos, el propósito fundamental de los SIACs, mucho más claro examinándolos en tanto redes político-económicas ilícitas, ha sido siempre el de capturar al Estado, que por definición debería ser generador del bien común y defensor de intereses generales, para aprovecharlo en su beneficio. Y esto significa poner a su servicio el Estado en su conjunto, cooptar los órganos ejecutivo, legislativo y judicial y todas las instituciones públicas, no solo para derivar directo provecho económico, sino para lograr que por su ineficiencia, por su complacencia o por su ineficacia se pudieran desarrollar sin obstáculos los lucrativos negocios del narcotráfico, del contrabando, de la trata de personas y su necesaria y fortalecida estructura de lavado de dinero. Esa fue la hipótesis que nos formulamos en los inicios del 2014 y que sirvió de guía para el diseño del plan de investigaciones que empezamos a ejecutar desde entonces y que alcanzó su primer y más notorio resultado con la presentación judicial del caso conocido como La Línea, al que ya se ha hecho referencia, se ha hecho alusión varias oportunidades en esta mañana. Caso presentado el 16 de abril del 2015 y que culminó esta primera etapa con el que se llamó cooptación del Estado de Guatemala, presentado el 2 de junio del 2016, que ha permitido dejar al descubierto la corrupción en los sistemas de salud, de aduanas, en el sistema penitenciario, en los organismos judicial, ejecutivo y legislativo. Ha permitido desnudar los vínculos entre la política y la corrupción, entre el lavado de dinero y la política, las relaciones entre jueces y abogados constituidos en bufetes de la impunidad, redes de narcotráfico y poder local, empresarios financiando ilícitamente campañas políticas y obteniendo los beneficios de la contratación estatal o de las concesiones públicas, para citar algunas de las investigaciones que en este intenso periodo se han adelantado y que tienen en prisión o, en todo caso, vinculados a proceso o condenados a un expresidente de la República y a su exvicepresidenta, a 5 exministros, a 3 expresidentes del Congreso y varios diputados, a 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y algunos jueces, al expresidente del Banco de Guatemala, al presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a altos funcionarios de instituciones bancarias, a 2 superintendentes y otros funcionarios de la administración aduanera, a empresarios y alcaldes, un director del sistema penitenciario y una larga lista que suma más de 300 personas. A las sospechas que se venían insinuando, a los rumores siempre desmentidos, a las denuncias y a las investigaciones que venían publicándose en algunos medios de comunicación
pero también a la frustración ciudadana que se traducía en impotencia, en conformismo, en la aceptación de una realidad adversa, porque así son las cosas. La respuesta que desde la investigación criminal empezó a esbozarse en el segundo semestre del 2014, pero que se instaló con fuerza en la conciencia colectiva desde aquel recordado 16 de abril del 2015, fue que la lucha contra la impunidad, la lucha contra la corrupción sí era posible. Y la reacción ciudadana fue casi inmediata. Desde el 25 de abril, cada sábado, sin interrupción, durante más de 22 semanas, la población se concentró en la Plaza de la Constitución de la ciudad capital y de otros municipios del país, exigiendo justicia y reclamando las reformas estructurales que el país requiere desde hace varias décadas. A ese renacer de la esperanza, a esa revitalizada expresión popular, contribuyeron sin duda los medios de comunicación que cumplieron un doble papel. De un lado, fueron el germen de la indignación ciudadana, registrando, solo para hacer referencia al inmediato antecedente al 16 de abril, registrando de manera consistente y documentada un acto de corrupción que ponía en primer plano a la entonces vicepresidenta de la República, desafiante y burlona, defendiendo un contrato que permitiría descontaminar el lago de Amatitlán, rociándole una especial sustancia fabricada mediante una fórmula secreta, que finalmente resultó ser, como la calificó la suspicacia del pueblo, simple agüita mágica, pero que fue suficiente para irritar de tal forma a la ciudadanía que cuando el 16 de abril se presentó en la cúspide de la estructura criminal de la línea a su secretario privado, de inmediato se produjo el reclamo creciente de su renuncia, que se concretó el siguiente 8 de mayo. De otro lado, en ejercicio del deber de proporcionarle a la población información oportuna y veraz, el segundo papel desempeñado por los medios de comunicación, inclusive, como también fue recordado en la mañana de hoy, transmitiendo en directo y en su integridad las audiencias judiciales, información que algunos medios complementaban contextualizando los casos y aportando datos obtenidos en sus propias investigaciones periodísticas. Quienes participamos tan activamente en develar ese segmento de la captura del Estado que se concretó en el período 2012-2015 y quedó en evidencia con el accionar del Partido Patriota en el gobierno, no tenemos ninguna duda de que el binomio integrado por gran parte de la prensa y por esa sociedad en ejercicio de una nueva ciudadanía fue el que permitió continuar, ampliar y profundizar las investigaciones de corrupción, actuando como coraza de protección o por lo menos de disuasión ante la eventualidad de los zarpazos que el gigante herido podía lanzar contra el Ministerio Público o contra la CICIG. Pero ese gigante herido, esa macroestructura criminal que supera el limitado espacio de un periodo de gobierno como el que concluyó en el 2015, se resiste a desaparecer. No se trata de una captura transitoria del Estado, no es una corrupción coyuntural la que se vive en el país, no es siquiera el afán de riqueza de unas personas que acceden momentáneamente a posiciones de poder. Se trata de algo más profundo,
que podría corresponder a una especial manera de concebir, ejecutar y mantener el aparato estatal como herramienta al servicio de unos pocos. Si esta hipótesis es cierta, como cierta resultó la que formulamos a principios del 2014, es indispensable tener presentes las siguientes cuestiones para asegurarnos de que este proceso sea irreversible. En primer lugar, que todavía no hemos llegado al punto de quiebre, de no retorno en la lucha contra la impunidad en general y contra la corrupción en particular, de manera que la contraofensiva que actualmente se desató por esas estructuras que se resisten a desaparecer debe ser derrotada, logrando de una parte prontas condenas para los responsables de esos crímenes y de otra, superando la desinformación, a cuyo amparo se pretende presentar como persecución todo este accionar del Ministerio Público que la CICIG acompaña, tratando de convertir el proceso de liberación del Estado cooptado en una guerra ideológica, como si la corrupción, lo mismo que el hambre, la enfermedad o la miseria, pudieran catalogarse como de izquierda o de derecha. En segundo lugar, que es necesario continuar la labor de identificación, persecución y desarticulación de esos SIACs que en tanto redes político-económicas ilícitas continúan vigentes y mantienen la cooptación del Estado, hundiendo sus raíces en décadas pasadas y manifestándose también en acciones cumplidas durante períodos gubernamentales anteriores, labor que debe seguir realizando el Ministerio Público con el apoyo de la CICIG, cuya permanencia en el país, por solicitud del actual presidente de la República, se ha acordado por lo menos hasta septiembre del 2019. En tercer lugar, que no basta que esa acción sea persistente, sino que además deben cumplirse como requisito indispensables dos condiciones. Una, que se robustezca la capacidad operativa de las entidades que integran el sistema de justicia, porque, para referirnos solo al Ministerio Público, es imposible afectar sensiblemente la impunidad con una cobertura territorial de apenas el 10% de los municipios del país y unas fiscalías especializadas bastante precarias. Y en segundo lugar, que se reforme el sistema de justicia para asegurar la existencia de instituciones modernas que permitan garantizar la independencia judicial y la mayor calidad de jueces y magistrados. Una cuarta cuestión, que es necesario que el binomio sociedad-medios de comunicación, que tanta incidencia tuvo en el pasado reciente, continúe vigente, asumiendo los roles que el momento actual les exige. En un extremo, una nueva ciudadanía más participativa, organizada, interesada en los asuntos públicos, vigilante, exigente de las grandes reformas que el país requiere. Y en el otro, una prensa que, además de informar de manera oportuna, completa y veraz, se erija también en mecanismo de control del ejercicio del poder y ponga luz en lo que se pretende mantener oscuro, indague sobre aquello en lo que se quiere silencio, cuente lo que se quiere secreto y descubra lo que se desea esconder. Muchas gracias. Bueno, hemos logrado ganar un poco de tiempo, así que sí tenemos unos cuantos minutos para alguna pregunta que quieran plantearle al señor comisionado.
Ricardo Avelar de El Salvador. Dos preguntas muy breves. En El Salvador se tiende a ver la transparencia y la lucha contra la corrupción como algo de lujo versus la pobreza y otras necesidades. ¿Considera que además de exponer los casos de corrupción, los medios tenemos que hacer una pedagogía de la transparencia, explicar un poquito más profundamente esto? Y segundo, el fiscal general de El Salvador ha pedido que se haga una CICIES, una comisión contra la impunidad, porque tiene poco presupuesto. ¿Considera usted que la falta de presupuesto es una forma de los ejecutivos y de los legislativos de controlar la lucha contra la corrupción, de ponerle un paro? Claro que los medios tienen bastante que aportar en la construcción de una cultura de legalidad, mucho más como nos lo comentaba José Ugas ahora. Existe esa tan alta percepción de que la corrupción es algo normal. Hay una ilegalidad aceptada, instalada en la conciencia colectiva, en lo que yo creo que tiene un papel muy importante en esto de crear, de generar, de ambientar cultura de legalidad los medios de comunicación, pero que también tiene que ir unida a la acción de la justicia, porque por más discurso que exista, por más discurso que se promueva, si no hay consecuencia, no va a haber cultura de legalidad. Es decir, la cultura de legalidad va aparejada también a la cultura de la consecuencia. La consecuencia de hoy es que, por lo menos en Guatemala y en Colombia, los dos países que conozco, la impunidad supera el 97% en general. Y cuando una persona tiene el 97% de probabilidad de salir impune al cometer un delito, probablemente va a estar más estimulado a continuar cometiendo el delito. Por eso, insisto, no solo el papel en la creación de una cultura de legalidad, en la ampliación de una cultura de legalidad, sino también la necesidad de la cultura de la consecuencia. Y que tiene que ver en mucho también con la segunda pregunta formulada. Es complicado afirmarlo mucho más en mi condición de extranjero, pero habilitado por el trabajo que realizo, por la función que desempeño y por el conocimiento que tengo, yo creo que Guatemala ha sido diseñada para la impunidad. Es decir, todo se pensó para que la justicia no funcionara. Por eso es, como lo mencionaba ahora, que solo el 10% de los municipios del país tienen ministerio público. Guatemala tiene 340 municipios, hay fiscalía en 34. Pero por eso es también que desde los recursos del Estado hacia la justicia no ha habido un cumplimiento de los deberes que debería tener el Estado para satisfacer las necesidades de esa parte de la administración que es la justicia. Con los recursos, con la insuficiencia de recursos, con el diseño inadecuado, con la manera como se dispone, inclusive la conformación de instituciones de justicia, creo que desde quienes han tenido el control del Estado, estos mismos a los que aludía ahora, como que por décadas han tenido la captura del Estado, es a ellos mismos a los que les interesa un régimen de impunidad. Y por eso, reitero, parece que todo en el país se hubiera diseñado para que se garantice la impunidad.